Vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 5 y hoy nos toca ver los versículos 17 al 21. Lucas capítulo 5, versículos 17 al 21. Recordemos que el Evangelio de Lucas, hasta el capítulo 4, a la mitad, ahí, nos mostró toda la preparación para el ministerio de Jesús, y ahora ya estamos viendo el ministerio de Jesús, ya en la parte de Galilea, no en la parte de Judea como lo hace Juan al comenzar, sino en la parte de Galilea. Y este pasaje nos quiere mostrar una verdad importante sobre Jesús. Por eso quiero animarlos a estar enfocados en Jesús, en lo que el pasaje dice sobre Jesús. No se trata este pasaje sobre la amistad o sobre la fe o la incredulidad, ni siquiera de la sanidad. El punto importante es Jesús. Vamos a leer, dice así, Lucas 5, 17 al 26. Es la palabra del Señor, dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando, es decir, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Padre Celestial, esta mañana queremos presentarnos ante tu presencia con el deseo de que tú hables a nuestros corazones. Son tantas las presiones que tenemos en nuestra vida, hay tanto afán, ansiedad, nervios por las cosas que tenemos por hacer, por los problemas que tenemos que solucionar, hay cargas por la economía, por la salud. Señor, en esta hora queremos pedirte que tú nos permitas quitar todo eso de nuestra mente, de nuestro corazón, por un momento, para concentrarnos en ti. Señor, que podamos contemplar a Cristo, podamos conocerle más y que al ver su gloria, al ver su reino, al ver su potestad sobre todas las cosas, nosotros tengamos aliento y esperanza para enfrentar el dolor de la vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Solamente el hombre conoce el dolor del hombre. Es decir, que solamente el ser humano, solamente cada persona conoce el dolor del ser humano. Todos tenemos presiones en nuestra vida, tentaciones, dificultades. Podemos pensar en las dificultades que hay en la familia, cómo el esposo trata de proveer y se preocupa por el futuro y a veces ve algunos sueños tan lejanos, a veces
hay una deuda o hay una rotura y las cosas se complican y a veces algo tan sencillo de la vida cotidiana nos aflige tanto. Hay problemas con los hijos y a veces pensamos, ¿será que vamos a poder criarlos bien? ¿Estaremos a la altura? Hay problemas en la sociedad, hay temor por la inseguridad. Si eso fuera poco, todavía sabemos que dentro nuestro hay también un problema con el pecado. Y luchamos por ser santos y nos afligimos por no lograr vivir a la altura de la santidad de Dios. Entonces, llegamos siempre llenos de dolor. Y cada uno de ustedes conoce su dolor. Yo no sé exactamente qué es lo que les aflige, cuáles son esos anhelos que hay en su corazón que quisieran que fueran satisfechos. Pero siempre luchamos con tristeza. No estoy diciendo que los cristianos vivan derrotados, pero aún los cristianos tenemos dificultades, tenemos tristeza y enfrentamos angustia y aflicción. Ante todo este dolor y tristeza, necesitamos algo que nos sostenga, que nos consuele, que nos fortalezca y que nos aliente a seguir. Sabemos que no podemos tirar la toalla, pero a veces es muy difícil. Entonces necesitamos esperanza para seguir. ¿Y saben dónde se encuentra la esperanza real, la esperanza verdadera? Al ver que Dios es fiel a sus promesas, que Dios cumple su palabra. Este pasaje nos presenta a Jesús identificándose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y eso tiene que llenarnos de esperanza, porque el Hijo del Hombre era un título para el Mesías, dado en Daniel capítulo 7. Hermanos, el Mesías que había sido prometido para venir a reinar, establecer su reino que dice nunca tendrá fin, vino. Y acá en este pasaje nos está dando evidencia de que Él es el verdadero, Él es el Mesías, Él es el Redentor que esperábamos. Así que tengamos esperanza. Porque si Él vino por primera vez y cumplió todas las profecías que estaban dichas sobre Él, también vendrá por segunda vez. También un día restaurará todas las cosas completamente. Así que hermanos, tengamos esperanza. Estamos en su reino. Vamos a ver este pasaje en 3 partes, examinando el relato. Primero vamos a ver a Jesús enseñando, luego perdonando y por último confirmando. Jesús enseña la palabra de Dios frente a sus opositores. Jesús perdona a un hombre frente a sus opositores. Y por último, Jesús confirma su autoridad frente a sus opositores. Vamos a comenzar con la primera parte, examinando este relato. Jesús enseña la palabra frente a sus opositores. Dice el versículo 17, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Este versículo nos pone en el relato, nos explica en qué situación estaba. Y si ustedes notan, hay 3 estaba en este versículo. 3 estaba. ¿Quiénes estaban? Estaba enseñando, así que ahí estaba Jesús enseñando. ¿Quiénes más estaban? Los fariseos y los doctores de la ley. ¿Y qué más estaba? El poder del Señor para sanar. Dice allí, el poder del Señor estaba con él para sanar. La obra pública de Jesús había tenido tal impacto, su ministerio estaba alcanzando tanta gente y su fama se estaba dispersando tanto que la gente religiosa de la época, como los fariseos y los doctores de la ley, querían conocerle para tener una opinión más acabada sobre él. Querían tener una conclusión. Bueno, ¿este es verdaderamente el Mesías o esperamos a otro? ¿Es un profeta verdadero o no? Ellos entonces vinieron a escucharle. Pero si recuerdan que el pasaje anterior nos relató a Jesús sanando a un leproso que confiaba en el Señor verdaderamente y le adoró, pero no obedeció la orden del Señor de mantener silencio sobre el milagro que había sido hecho en él.
¿Qué hizo él? Dice que fue y publicó mucho lo que Jesús le había hecho, que le había sanado. Y eso provocó que la fama de Jesús se difundiera aún más y más. Entonces, Jesús está ahora enseñando y viene gente de todas partes. Pero es importante que Lucas nos dice que principalmente acá en el pasaje nos hace notar que había mucha gente, pero ¿quiénes estaban allí? Los fariseos y los doctores de la ley. Y no había venido solamente de esa ciudad. Ellos en este momento estaban en Capernaum. Este pasaje de Lucas no lo dice, pero si miran los textos paralelos en Mateo y en Marcos, van a darse cuenta que estaban en Capernaum. Dice, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Hermanos, si Dios, hecho hombre, anda en la tierra, va a despertar la admiración de la gente. Es imposible que él ande predicando por ahí y la gente no lo note. Entonces, acá, esta gente quería saber quién era Jesús. Y para verlo rápidamente, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los separados. Dentro de la religión judía, ellos eran la secta, el grupo, la división más estricta. Ellos se querían separar de todo lo que fuera impuro, de todo lo que fuera pecaminoso y obedecer estrictamente la ley de Dios. Entonces, si había alguien, digamos, realmente considerado santo en esa época, ¿quiénes eran? Los fariseos. Era el grupo religioso más eminente. Pero además, ¿quiénes estaban allí? Los doctores de la ley. Y dice más adelante, en el versículo 21, los escribas. Los doctores de la ley tienen que ver con gente que era muy conocedora de la ley. Ellos exponían la ley, enseñaban la ley. Los escribas, al principio, eran gente que, para la redundancia, escribía y contaba. Pero con el paso del tiempo, su función, para los que se dedicaban a la palabra de Dios, como copiaban las escrituras y las leían y contaban cada letra y cada palabra para no hacer copias malas y empezaron a saber tanto, tanto, tanto de la Biblia que terminaron siendo maestros. Entonces eran gente consultada, eran gente que realmente conocía la verdad. Bueno, ellos honraron a Jesús acá, porque se sentaron a hacer ¿qué? A escucharlo. ¿Ven esto? Esto nos está mostrando un punto altísimo del ministerio de Jesús. Porque la secta judía religiosa más espiritual, más santa supuestamente, y los doctores de la ley, es decir, las eminencias, ¿dónde estaban? En Capernaum, en la casa de Pedro, muy posiblemente, escuchando las enseñanzas de Jesús. Así que Jesús está enseñando. Y yo en el punto le llamé frente a sus opositores, pero en este momento eran futuros opositores, porque aún ellos no sabían exactamente qué posición tener en cuanto a Jesús. Y estaban ahí escuchándolo para ver si se decidían o no. Como dije, estaba Jesús, estaban sus opositores y estaba el poder del Señor para sanar. ¿Cómo has venido tú a escuchar la palabra de Dios hoy? ¿Con qué actitud? ¿Vienes con un corazón manso y humilde, queriendo recibir la voluntad de Dios para tu vida? ¿O vienes como los fariseos, viendo a ver qué detalle encontraban para estar en contra? Vienes queriendo analizar si el predicador es malo o es bueno, si lo que dice está bien o está mal, si el vocabulario que habla, y para cuestionar. Mira, si vienes con un corazón manso y humilde, quiero decirte que, al igual que hace más de 2000 años en esa casa en Capernaum, hoy también Jesús está presente en este lugar, por medio de su Espíritu. Y también está su poder para restaurar tu alma, si tienes fe verdadera en Él. Él quiere darte restauración, perdonando tus pecados y dándote verdadera esperanza, no solamente en esta vida, sino en la otra, porque Él es el que Dios ha elegido para salvarnos y redimirnos. Así que pasemos ahora a ver, Jesús no solamente enseña frente a sus opositores, sino que Él también perdona a un hombre frente a sus opositores. Versículos 18 en adelante. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Así que había hombres que tenían a un amigo a quien querían llevar
a la presencia de Jesús. ¿Por qué? Ellos sabían que el poder del Señor estaba con él para sanar. Su fama se había extendido por los milagros de sanidad. Entonces estos hombres querían llevarlo. El lecho es una camilla. ¿Ah? Entonces venían con la camilla, este hombre era paralítico, evidentemente no podía moverse, no podía caminar por sí mismo. Entonces ellos le trajeron y querían entrar, pero había tanta gente que no había por dónde. Jesús estaba allí. Recuerden, Jesús le dijo al leproso en el capítulo anterior, en el versículo anterior, perdón, en el pasaje anterior, diciéndole, no le digas a nadie, porque Jesús sabía, si mi fama se difunde después, a donde quiera que entre, la gente no me va a dejar caminar. Bueno, era lo que estaba pasando acá. Lo que Jesús dijo era verdad. Había tanta gente por causa de haber escuchado de su milagro, que ni siquiera se podían acercar a donde estaba él, a escuchar, ni siquiera a ser sanados. Entonces, versículo 19, dice, pero no hallando cómo hacerlo, es decir, cómo traerlo delante de él, por causa de la multitud, subieron encima de la casa, por el tejado, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Así que había un tejado, tejas de barro, y ellos empezaron a sacar las tejas, y ahí abrieron un hueco en el techo. No sabemos exactamente cómo lo hicieron, cómo era la casa, pero es gráfico y es entendible. Ellos abrieron el techo y me imagino yo que quizás con alguna cuerda, de alguna manera ellos hicieron que la camilla descendiera desde el techo justo en el medio de toda la gente, para que el paralítico estuviera delante de Jesús, dice allí, poniéndole en medio delante de Jesús. Así que ellos trajeron a este paralítico delante de Jesús. Pedro debía estar muy contento que le estuvieron en el techo de su casa. Pero Jesús, fuera de toda expectativa, no le dijo, te sano. No le dijo, sé libre de tu problema de salud. Te restauro. No. Jesús dice el versículo 20, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Esto es algo contrario a lo que todos esperaban, porque le habían visto sanar tantas veces, liberar a los endemoniados con solamente una palabra, sanar al leproso con solamente tocarle y decirle que quería sanarlo. Y es raro, ¿por qué le dice te perdono tus pecados? Cierto es que Jesús le perdonó sus pecados. Dice, tus pecados te son perdonados. En el año 2015, yo estaba cursando un año de teología en el Seminario Bautista del Perú, y como no logré tener una visa de estudiante, yo entré al Perú y me dieron 3 meses para estar. Entonces, después desde Trujillo, donde estábamos nosotros en el seminario, hicimos un viaje hasta Ecuador, con el simple propósito de cruzar la frontera para volver a ingresar y que nos dieran unos 3 meses más para estar allí. Pero en ese entonces, como teníamos un pastor que nos guiaba y nos ayudaba a mí, a Michael, que ustedes lo conocen, nos dijo, vamos a aprovechar y vamos y visitamos un par de iglesias, una que está en la frontera y otra un poco más lejos, y después regresamos. Así que nos fuimos de Trujillo a, si no me equivoco, Tumbes, allá en el norte, y pasamos de Tumbes a Huaquilla, que es la ciudad en Ecuador, y de Huaquilla fuimos a Cuenca, y de Cuenca nos regresamos a Perú. Pero recuerdo que cuando estábamos allí en Huaquillas, en la casa de la familia Infante, había una hamaca paraguaya, uno estaba sentado y con Michael tomamos mate y conversábamos. Y se dio una conversación en la que un hermano dijo lo siguiente, y nunca más me lo olvidé. Ese pasaje, hablando de este pasaje acá, es el único pasaje en la Biblia en el que Jesús le dio la salvación a alguien por la fe de otra persona. Porque dice que al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Evidentemente eso es un error. Y Jesús le dio el perdón de sus pecados al paralítico. Es porque el paralítico tenía una fe personal
en Jesús. Los amigos tenían fe, era evidente, porque trajeron a Jesús, al paralítico a Jesús. Pero también el paralítico tenía fe, una fe verdadera en Cristo. Así que también tú, si realmente quieres la restauración de tu alma, el perdón de tus pecados, la vida eterna, ser librado de la angustia y el dolor eterno, necesitas tener fe personal en Jesús. Porque a todo aquel que viene a Jesús con fe, Él dice, no le echo fuera, no lo rechazo, sino que Él está dispuesto a extender su gracia y misericordia y restaurarte. Pero para tener esa fe en Jesús, necesitas conocerlo bien. Por eso vamos a ver el tercer punto, que es que Jesús confirma su autoridad frente a sus opositores. Acá Jesús nos dice más claramente quién es Él. Versículos 21 al 26. Dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cavilar es la misma palabra para decir pensar o razonar. Ellos estaban en sus corazones meditando, maquinando estos pensamientos. Los pensamientos eran las preguntas que están ahí. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Una blasfemia es un insulto dirigido a Dios. Es hablar mal de Dios. Ellos decían, al atribuirse el poder, la autoridad para perdonar pecados, está diciendo que Él es Dios. Entonces, esto es una blasfemia. No puede ser. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Y ellos, en este sentido, tenían razón. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Nadie. Solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, Jesús, ¿qué tenía que hacer en este momento? Confirmar su autoridad para decir, miren, sí, es cierto, solo Dios puede perdonar los pecados. El tema es que yo soy Dios. Yo tengo autoridad para perdonar los pecados. Por eso, hermanos, enfoquémonos en Cristo en este pasaje. Este pasaje no nos habla principalmente de qué buenos amigos que fueron los del paralítico, o qué gran fe que tuvo el paralítico, o qué terrible la incredulidad de los fariseos y escribas, aunque todas estas cosas se pueden hablar. El punto aquí es este. Ellos dijeron que Jesús era un blasfemo porque había perdonado los pecados. Entonces Jesús en este pasaje nos quiere mostrar su autoridad para dispensar el perdón de los pecados. Y por eso dice, versículo 21, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo. Así que Jesús nos muestra su omnisciencia en este pasaje porque Él conocía lo que ellos estaban pensando, porque Él era Dios. Y esto es algo que vemos y a veces es una dificultad, porque Jesús es una sola persona en dos naturalezas. Él es una persona, pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces en ocasiones en su vida vemos demostraciones de poder, de sabiduría, que solamente pueden ser atribuidas a Dios, y a veces vemos una cierta limitación como humano. La cosa es que aquí Jesús sabía lo que ellos cavilaban, lo que ellos pensaban, lo que ellos razonaban en sus corazones. Y Jesús entonces les contesta con una pregunta. Dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué piensan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? Esa palabra fácil, todos entendemos lo que es fácil, ¿no? Es decir, ¿qué requiere menos trabajo? O, dicho de otra manera, ¿qué requiere menos esfuerzo? Decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Ambas cosas solo las puede hacer Dios, ¿estamos de acuerdo? Solamente Dios podía perdonar los pecados del paralítico y solamente Dios podía restaurar al paralítico para que ahora caminara. Pero Jesús pregunta, ¿qué es más fácil hacer? ¿Qué requiere menos esfuerzo, menos trabajo? Podríamos decir que es evidente que para una persona decirle al otro, tus pecados te son perdonados, es más fácil que decir, levántate y anda. Porque en apariencia era un milagro más fácil de hacer. Sin embargo, nosotros sabemos que el hecho de que Jesús dijera, tus pecados te son perdonados, ¿qué implicaba?
la necesidad de que Él se ofreciera en sacrificio por los pecadores. Él tenía que ir hasta la cruz y morir y derramar su sangre para que esos pecados fueran limpiados. Al decirle tus pecados te son perdonados, Él se estaba haciendo cargo de la deuda de ese paralítico. Entonces, ambas cosas eran difíciles, pero quizás más difícil perdonar los pecados, porque eso requería la muerte del Hijo de Dios. Pero decir, levántate, toma tu lecho y anda, simplemente requería la palabra de Jesús, porque Él era todopoderoso. Para Dios esto no es difícil. ¿Qué dijo Él al principio? Sea la luz. Y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde y árboles y aves. Y todo vino a la asistencia. Porque Dios habló y el mundo existió. De la misma manera, era tan fácil para Jesús simplemente ordenarle al paralítico, anda, y él tendría la capacidad de andar. Pero si seguimos analizando estas dos cosas, la sanidad y el perdón, hay algo real y es que el perdón es invisible, pero la sanidad era visible. Entonces Jesús dice, versículo 24, pues para que sepáis, es decir, voy a hacer algo para confirmarles a ustedes que yo realmente tengo la autoridad de perdonar, voy a hacer algo visible. ¿Qué es lo que hace? Sana al paralítico. Entonces dice, miren, para que ustedes sepan que yo tengo la autoridad invisible de perdonar, les voy a mostrar mi autoridad visible de sanar. Entonces, el milagro externo de la sanidad confirma la autoridad de Jesús para hacer eso invisible de perdonar. El asunto es que Jesús le dice, para que sepáis. Y este es el punto más importante de todo el pasaje. Jesús dice, miren, ustedes, fariseos, escribas, doctores de la ley, rabinos, que vinieron a escucharme, yo quiero que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, es decir, tiene autoridad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, dice, versículo 25, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hermanos, yo tengo la experiencia de algunas personas, o sea, he sabido la experiencia de algunas personas que se operan, por ejemplo, de la rodilla o de la cadera. Y algunos, al estar mucho tiempo con un yeso, o a veces imposibilitados de caminar por un tiempo, pierden musculatura. No solamente eso, sino que a veces dicen, tenés que aprender a caminar de vuelta. Bueno, cuando Jesús restauró al paralítico, Jesús lo hizo todo de una. Jesús le dio la posibilidad de caminar, es decir, que le dio la fuerza para sostenerse en pie, para caminar llevando su camilla, pero también las capacidades cerebrales y las conexiones para que él supiera caminar. No sabemos si había sido paralítico desde siempre o si había quedado así, pero Jesús lo restauró completamente. Y este hombre podía caminar, podía cargar cosas, podía andar sin ningún problema. En ese momento dice que agarró y salió y se fue. Ustedes saben la cantidad de veces que pasa gente en fisioterapia para fortalecer, para hacer los movimientos. Y este hombre fue restaurado, ¡pum!, así, al instante. Y salió, dice, glorificando a Dios. Entonces Jesús hizo esto para que ellos supieran que Él es el Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué es el Hijo del Hombre? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo del Hombre? Algunos tienden a pensar que es un título principalmente para hablar de la humanidad de Jesús. Sin embargo, como dice un estudioso del tema, el término Hijo del Hombre en los Evangelios es de carácter mesiánico y proviene de Daniel 7, versículos 13 al 14. En Daniel 2, Jesús es la roca que destruye a los reinos. En Daniel 7, Jesús es el Hijo del Hombre. Y en Daniel 9, Jesús es el Mesías príncipe. Vamos a leer allí Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14.
Dice así: miraba yo en la visión en la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que Jesús, acá, lejos de, como algunos dicen, era un título de su humillación, no. Jesús se llama Hijo del Hombre, identificándose con esta profecía mesiánica. Jesús estaba diciendo: yo soy el Mesías. Era un título divino, porque el Mesías era Dios mismo. Y Él venía para reinar. No nos habla de la humildad de Cristo. ¿Qué nos habla? De la gloria y el poder y la majestad de Cristo. Él vino para reinar, para establecer un reino que no tendrá fin, y un reino que no tendrá límites. Para eso vino Cristo, y es lo que Él quería hacerles saber a ellos: yo soy el Hijo del Hombre, yo tengo potestad de la tierra para perdonar los pecados y también para sanar. Se los voy a mostrar. Yo soy el Hijo del Hombre. Que Jesús es el Mesías, y eso es lo que está queriendo demostrar Él, que Él es el Mesías. Hermanos, si ustedes miran en Daniel las profecías que se le dieron, se le habló de 4 reinos. En Daniel 2 dice que había una gran imagen con la cual soñó Nabucodonosor, y esa imagen tenía partes de distintos materiales. Y de arriba hacia abajo era oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. Y dice que vino una piedra cortada no con mano que destruyó a esos reinos. Después se menciona a varios animales: un león, un leopardo, un oso y un reino espantoso. Y también se levantaba después, por último, el Mesías, el Hijo del Hombre, y recibía el dominio y el reino. También allí en Daniel 9 se dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir, que destruiría a todo Jerusalén, la ciudad santa, pero luego habría la victoria del Mesías. Ahora, no estaba hablando de un reino político, sino de un reino espiritual, de Dios real. Porque no se trataba de ahora restaurar a Israel en un sentido político y estatal, sino de establecer el reino del Mesías. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del reino. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El evangelio del reino. ¿Qué decía Jesús? Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creen en el evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando en otra ocasión le acusaron de blasfemia, diciéndole: estás echando a los demonios por el poder del mismo diablo, ¿qué les dijo Jesús? Miren, si yo echo a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado. Y al identificarse como el Hijo del Hombre, Él está diciendo: el reino de Dios ha venido. Y cuando Jesús resucitó, le dijo a sus discípulos en Mateo 28: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, prediquen el evangelio. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenle todas las cosas que les he mandado. Hermanos, el reino de Dios en Cristo se ha extendido a toda la tierra. En todos los países del mundo, el reino de Dios se ha extendido. ¿Saben por qué? Porque ha llegado el mensaje del evangelio, que no es un mensaje de autoayuda, no es un mensaje de ayúdate que te ayudaré, no es un mensaje de confía en Dios y todo te saldrá bien. ¿Saben qué dice el mensaje del evangelio? Jesús es el Rey de Reyes. Sométanse a Él. Él es el Mesías. Únanse al reino de Dios. Renuncien a sus pecados. Apártense de su maldad. Confíen en Cristo. Él es el Rey que da el perdón de sus pecados y les restaura. Ese es el mensaje del evangelio. Así que la gente, al ver esto, y esta gente entendía la ley, los fariseos y los escribas y la gente del pueblo, sabía que el Hijo del Hombre era un título mesiánico y hablaba de ese poder. Y al ver la sanidad del paralítico que confirmaba la autoridad de Jesús, dice el versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro, es decir, extasiados. Ellos tuvieron acá la experiencia que tuvo Pedro, ¿se acuerdan?
¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí que soy pecador, porque vio la santidad de Cristo. Y ellos acá dice, estaban llenos de temor, estaban sobrecogidos de espanto. Y decían, hoy hemos visto maravillas. Hemos visto algo que no es humano, es santo. Dios ha estado delante de nosotros. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a tomar una actitud hostil como la de los escribas y fariseos? ¿O te vas a someter a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él es el único que puede darte el perdón de tus pecados, el único que puede protegerte, salvarte y darte esperanza verdadera. Hemos visto entonces que Jesús enseñó, perdonó y confirmó su autoridad frente a sus opositores. Como comenzamos diciendo al principio, solamente el hombre conoce el dolor del hombre. Hermanos, hay restauración en Cristo. Por eso, tengan consuelo y esperanza en sus luchas, porque la restauración final ha comenzado. Acá hemos visto el poder sanador de Jesús, el poder de la verdad de Jesús. Tengamos esperanza. Hermanos, miremos al futuro con esperanza, porque Cristo un día hará perfectas todas las cosas. Hermanos, las sombras huyen y la luz de Cristo avanza. El diablo y el engaño son derrotados, pero Cristo y su iglesia tienen la victoria. Y a veces pensamos, pero el mundo está tan mal y hay tantas cosas horribles. Aunque no lo veas completamente, la verdad es que los propósitos de Dios se cumplen. Y tú eres la prueba. Porque acá, en un pueblito chiquitito de Uruguay, apartado de muchas cosas, lleno de gente pecadora y miserable, hubo gente que obedeció el mandato de su rey, del Hijo del Hombre, que obedeció el mandato de Cristo, que decía, andá a Vergara y anuncia que yo soy el Señor, y llamá a la gente a que se arrepienta de sus pecados y crean, y que se unan a mi reino, y que esperen que un día habrá restauración, que un día habrá resurrección. Tengan esperanza. Y acá estás, has creído el mensaje de Cristo, has creído en el Señor, en Vergara, tan lejos de Capernaum, tan lejos de allá donde sucedieron estas cosas. Pero la palabra de Dios ha llegado hasta aquí. El reino de Dios ha llegado hasta aquí por la predicación del Evangelio. Que Dios te conceda contemplar con admiración, con temor, con dulzura, la gloria del Hijo del Hombre. Hermanos, un día Cristo completará la restauración. Ya no será simplemente la sanidad de un leproso o de un paralítico, sino que será cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Allí todas tus lágrimas serán secadas. Allí tu corazón será consolado para siempre. Estarás siempre en su presencia, disfrutando de su amor, su misericordia para siempre. Vamos a terminar orando. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque podemos contemplar la gloria de Cristo.